Una de esas preguntas complejas, ¿cierto? Y yo creo que para responderla no solo tenemos que partir de lo que dijo el legislador, sino que creo que tenemos que volver a los cursos básicos de teoría general del derecho y específicamente quiero empezar con unas palabras de Michele Tarufo. Michele Tarufo en una de sus obras planteaba que entre los ordenamientos contemporáneos la ley tenía que partir entonces de una especie de racionalidad legislativa. Esto en el orden de que el legislador en todo momento pudiese buscar la medida de que la norma fuera clara. Este artículo que introduce la vigencia en materia de la ley, pues yo creo que lo tenemos que verificar desde diferentes puntos. No solo irnos inicialmente a la norma procesal, sino ver todo un marco normativo que nos va a ayudar. Específicamente por acá tengo el pastelito que estaba haciendo anoche. Eh, Tenemos que plantear lo siguiente. Tenemos que irnos inicialmente a la ley 153. Tenemos dentro de la ley 153, ella nos va a dar a nosotros entonces unas características propias del manejo de la ley a partir de lo que viene siendo el artículo segundo, el artículo 14 y el artículo 40. Yo quiero utilizar estos artículos que me van a dar a mí un margen de maniobrabilidad para entender la norma. Sin embargo, la ley, el artículo 624 del Código General del Proceso no solo me va a aperturar a mí el entendimiento de la vigencia de la norma procesal en el tiempo, en lo que es el Código General del Proceso, sino que me modifica la ley 153. En ese orden de ideas, el parágrafo segundo de la ley 153 es la única que me va a dar a mí los planteamientos para poder hablar de la vigencia de la norma y en el caso en concreto en el que estamos nosotros. Entonces, para poder generar esta discusión, lo primero que nosotros tenemos que tener claro son las prohibiciones que plantean las normas de carácter procesal, que son las prohibiciones de la retroactividad. Esto es, estas normas que son vigentes ya no pueden ser aplicadas hacia el pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo vamos a confundir en materia penal, como se habla entonces del principio de favorabilidad, de la norma en el tiempo que sea más favorable al reo o al acusado, se le aplicará. En materia procesal eso es una prohibición expresa porque es que atentaría contra los pilares del derecho procesal y es ¿cuál? Sería entonces en todo momento ese principio de la cosa juzgada, del principio de eventualidad. Todo aquello que haya sido ejecutado no puede ser revivido por una norma posterior y que sea de pronto más favorable a las partes. ¿Cuál sería entonces el fenómeno de vigencia que tenemos que empezar a hablar? De la ultraactividad. Y es ver en qué estado quedaron los procedimientos y a partir del estado en el que quedó el procedimiento, pues todo queda válido y a partir de eso el conciliador deberá hacer un control de legalidad para empezar a aplicar la nueva norma, que el mismo Código General del Proceso y la misma Ley 153 modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso me dice cuáles son única y exclusivamente aquellos momentos en los cuales se puede empezar a aplicar este tema de la ultraactividad. ¿Por qué? Porque en Colombia se generaban dos fenómenos respecto a la ultraactividad, en palabras del doctor López Blanco. En Colombia siempre partíamos de la ultraactividad en un sentido absoluto, y esto era, como lo decía el artículo segundo, desde el momento de la promulgación empieza a regir la nueva norma, yo ya no tengo que interesarme absolutamente de nada más. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, que es el hito en materia procesal, trayendo los hierros del CEPACA, trayendo los hierros de la ley 906 en materia procedimental y en temas de vigencia, me dice entonces el Código General del Proceso, pero venga, tiene que ser relativa. Por lo siguiente, yo tengo que verificar los procedimientos y el estado del procedimiento, hacer el control de legalidad y empezar a aplicar la nueva norma. Por lo siguiente, ¿qué pasa entonces si se hace un control de legalidad de la actuación ya surtida y se observa entonces que se genera una nulidad absoluta de lo actuado? ¿Qué ley voy a aplicar? ¿Puedo aplicar la ley a partir de un principio de favorabilidad porque veníamos de una ley anterior? No, empieza a aplicar en ese orden de ideas la norma procesal vigente. En ese orden de ideas, este artículo me trae un fenómeno de vigencia ya consagrado, ya demarcado por el propio Código General del Proceso, sin asimilar los estatutos procesales o procedimentales, pero simplemente me va a dar la claridad frente al tema de la prohibición de retroactividad, la ultraactividad en un sentido entonces moderado, no absoluto, y en aquellos casos
que de pronto esto puede ser un salvavidas para los centros, en los que no haya un procedimiento establecido por la nueva norma o la norma anterior, se aplica el principio, que esto ha sido un desarrollo jurisprudencial por la Corte, de la retrospectividad. ¿Y qué es la retrospectividad? Al vacío o a la duda se le aplicará en todo caso la norma vigente, ¿cierto? Desde ahí empezará. Es uno de los problemas de la racionalidad normativa en materias de procedimiento, y ya me voy pasando acá, y es que en estas normas que tienen un impacto no solo social, sino económico, uno le pediría al legislador que genere un tránsito. Sin embargo, pues el legislador también puede partir de los siguientes interrogantes. ¿Cuánto tiempo necesito dejar una norma viva y en qué medida pueden coexistir dos regímenes procesales o procedimentales? Creo que esto es un punto complejo y por eso el legislador prefiere utilizar en toda medida la proyección de la vigencia inmediata, pero moderada a través de la ultraactividad. Muchas gracias.